Muchas gracias, Felipe. Doy las gracias totales de que me hayan invitado para acá. Para mí, estar en acción es como estar en mi segunda casa. Llevo un buen tiempo haciendo cosas en conjunto y la verdad que estoy re contento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también a los invitados que se tomaron el tiempo de estar escuchando. Así que, sin más, comencemos, por favor, y ustedes me indican si se ve bien. Sí, se Perfecto. ve bien. Impecable, listo. Partamos nomás entonces. Bueno, nosotros en Chile somos extremadamente diversos en cómo vemos la vida, en cómo la vivimos culturalmente y también en cómo gestionamos y cómo generamos los residuos. No es lo mismo estar en Antofagasta, acá en el vertedero La Chimba, y visualizar el mar o estar cerca del mar y tener esta basura muy cerquita de la contaminación de los océanos. Y tampoco es distinto cuando uno va al paraíso y empieza a recorrer sus cerros y empieza a visualizar estas pequeñas microbasurales que subsisten, o cuando uno va a Santiago Centro y se adentra a estos CITES, a estos conventillos donde hay mucha gente hacinada, principalmente hoy día inmigrantes, ¿para qué decir en partes en donde por la vulnerabilidad de sus habitantes efectivamente la gestión de residuos pasa a un segundo orden? ¿Y para qué decir en estas moles tremendas en donde coexisten miles de habitantes que generan residuos en un solo punto? Y cuando uno va para el sur y empieza a visualizar estas bonitas postales, pero uno va hacia los cerros también ve estos microbasurales. Entonces, efectivamente, cuando uno visualiza ya la bolsa negra, que es lo que estamos votando como ciudadanos, estamos hablando que un 50% son residuos orgánicos y más o menos un 20% son envases y embalajes que se generan principalmente, el 50% de ellos está acá en la región metropolitana y el resto a lo largo del país. Pero tenemos grandes dificultades de gestión de basura. Sin ir más lejos, en Temuco, hoy día no tienen dónde ir a botar a la basura y tienen que ir a botar a un relleno en Los Ángeles. También está pasando lo mismo en Chiloé, en donde hoy día hay un problema de dónde ir a botar basura y por lo tanto se han producido alertas sanitarias al respecto. Pero bueno, acá uno se pregunta, ¿y qué pasa con el reciclaje? ¿Dónde está el reciclaje? Se supone que estamos reciclando. Claro, estamos reciclando principalmente estos 5 envases y embalajes. Cartón, botellas PET y latas de aluminio son recogidas por los recicladores de base porque tienen precio y son capaces de después venderlos a distintos gestores. Los vidrios hoy día se recogen a través de campanas de vidrios y los envases Tetra Pak o envases de cartón para bebida son recogidos a través de puntos limpios. Entonces tenemos en Chile un popurrí de puntos verdes, puntos limpios privados, municipales, y como hablábamos anteriormente, la labor de los recicladores de base. Pero ¿qué logramos con todo esto? Que solamente un 1,7% de la basura total de la bolsa negra se esté reciclando, y si vamos a los envases y embalajes, estamos en el sector domiciliario con un 12,5% de valorización y en el sector no domiciliario o comercial industrial cerca de un 50%. Uno se puede preguntar ahora, bueno, ¿y quién puede ayudarnos? Lamentablemente no viene el Chapulín Colorado, que es mucho mejor superhéroe que todos los Avengers. Tampoco voy a sacar mi disfraz de Chapulín que tengo para Halloween, sino que lo que viene acá a ayudarnos es la ley REP. ¿Y qué es lo que es la ley REP? No es una ley que restrinja o que prohíba ciertas, por ejemplo, ventas de packaging, sino que es un instrumento económico de gestión de residuos. Más adelante vamos a visualizar qué significa un instrumento económico de gestión de residuos. Obliga a los productores de ciertos productos, que son los productos prioritarios que están acá abajo, esos 6, aceite lubricante, aparato electrónico, batería, envase de embalaje, neumático y pilas, a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercialicen en el país. Eso es la ley REP. Vamos para envase y embalajes. Y aquí nos preguntamos, ¿quién es el productor? Que es como una pregunta de quién es el doctor. Bueno, el productor no es el que fabrica la botella, no es el que fabrica el envase, sino el que le pone algo adentro del envase para posteriormente venderlo. A eso se le denomina productor dentro de la ley REP, es decir, a aquella empresa que compra un packaging en Chile, le pone un producto adentro y posteriormente lo vende. Pero también es un productor aquel que trae un producto importado, previamente envasado en otro país, y que también lo vende acá en Chile por primera vez. Esos son los llamados productores. Los productores son los que, a través de la comercialización de sus productos, ya sea porque los envasan en Chile o porque los traen envasados en extranjeros, están obligados por la ley REP a gestionar en la vida final de vida útil de esos packaging.
También, y esta parte se olvida generalmente, son aquellos que traen algún producto envasado desde el extranjero para su uso profesional. Y que como ese residuo viene envasado, ellos tienen que también preocuparse de ese packaging en su vida final. Está el mercado consumidor, que es lo típico, y finalmente está el mercado de los gestores, que están aquí los gestores que recolectan, los que valorizan, y también lo que toca a las municipalidades. El principio acá es el que contamina paga, ese es el gran principio que hay dentro de la ley REP. Me meto acá ahora al decreto, que está hoy día en Contraloría, está pronto a salir de Contraloría, esperamos que salga ya a finales de este año, y donde aparecen dos categorías principales de envases que están reglamentados por la ley REP. Está la categoría domiciliaria, que son estos 5 materiales que ustedes ven ahí arriba, cartón y papeles, plásticos, metales, cartones para líquido y vidrio, y en la parte no domiciliaria aparecen solamente 3 materialidades o 3 subcategorías que son papel y cartones, plásticos y metales. Esto es lo que está reglamentado en el decreto, y aquí el decreto lo que hace es operativizar la ley REP. Le pone número, dice dónde tienes que ir y también establece ciertas obligaciones. Para que ustedes sepan entonces, estos son las dos categorías, domiciliaria y no domiciliaria. A diferencia de otras leyes, incluso leyes europeas, nuestra reglamentación incluye los residuos no domiciliarios, generalmente solamente son incluidos los residuos domiciliarios, como por ejemplo pasa en otros países como España, por ejemplo. Vamos ahora a lo que es el corazón del decreto, y aquí aparecen metas y obligaciones. La primera gran obligación que va a hacer que la percepción del reciclaje ciudadano cambie brutalmente es la obligación de la recolección casa a casa. ¿Y qué es lo que significa esto? Que la recolección casa a casa parte con una obligación de un 10% de las viviendas de todo el país, para llegar al año 12 a que un 80% de las viviendas de todo el país tengan una recolección desde sus domicilios. Fíjense el cambio potente de la forma de percibir el reciclaje domiciliario que va a hacer esto. Va a pasar un camión, una camioneta o un recolector de base por las casas recolectando desde ahí mismo los envases y embalajes. Y lo que se espera lograr con esto es que al año 12, estos son metas con curvas en cada uno de los años, pero se espera que al año 12 lleguemos a un promedio ponderado de un 60% de envases y embalajes domiciliarios valorizados. Es decir, vamos a quintuplicar en 12 años lo que se recicla hoy día a lo que se va a reciclar al final. Efectivamente, esto es sumamente desafiante porque son metas de valorización, no son metas de recolección. ¿Cuál es la diferencia principal de esto? Es que yo puedo recoger varios plásticos, pero si el momento de reciclarlo no son reciclables, finalmente no logro la meta. Yo tengo que recoger plásticos reciclables. Y la otra cosa que acompaña la recolección casa a casa y también las metas de valorización son las instalaciones de almacenamiento, que se les denomina o también conocida como puntos limpios o puntos verdes, que si ustedes se fijan acá, parten con 96 puntos el año 1 y terminan con 350 puntos a lo largo del país. ¿Por qué aparece esto? Porque si solamente estuviese la obligación de recolección casa a casa, lo más probable es que los primeros 4 o 5 años el sistema de gestión se preocuparía de la región metropolitana para después extenderse para el resto del país. En cambio, con esta obligación, en paralelo lo que hay es una cobertura en paralelo de la recolección selectiva de acá, que va a ir tomando las distintas latitudes del país con la instalación de recepción y almacenamiento. De esta manera, mucha gente de distintas regiones va a percibir la ley REP desde el primer año. Desde el primer año va a tener dónde ir a dejar o va a tener alguien que lo vaya a buscar a sus hogares. Eso depende de la cantidad de habitantes estables y la cantidad de habitantes también móviles. Después de todo esto que he explicado, ustedes se podrán preguntar, ¿qué hace el sistema de gestión? ¿Por qué este ciudadano está hablando acá? Bueno, vamos a intentar explicar y comencemos con un packaging fácil, que es el vino. Parto con el vino porque el vino es bueno y porque estamos saliendo el 18 de septiembre. Si ustedes se fijan acá, hay en un solo rubro ya tenemos 3 tipos de packaging distintos. Está la típica botella de vino, está el envase de cartones para bebidas o Tetra Pak, pero también aparece un envase de plástico. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y qué vino viene en plástico? Bueno, el pipeño, el que según por la prensa he leído que se hacen los terremotos, que quedan muy buenos. Efectivamente, ya aquí tenemos 3 tipos de plástico, y si vamos avanzando en otros rubros como el abarrote, la limpieza y la belleza,
vemos que la cantidad de packaging distintos que existen son un montón. Licores, bebidas, dulces y galletas, electrónica en línea blanca, comidas preparadas, cecinas, pollos y carne y lácteos, por nombrar algunos de los rubros que venden productos envasados. Si ustedes se fijan, hay una multiplicidad de packaging, una multiplicidad de envases y embalaje, que lo único que tienen en común es que llegan a los hogares y se generan juntos en los hogares, no se generan por separado, se generan día a día juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de gestión? Imagínense por un momento que existe un productor 1 que importa whisky. El productor 2 es un envasador chileno, una empresa chilena que envasa arroz. El productor 3 es una empresa chilena que vende vino. Y el productor 4, imaginémonos que es una empresa que vende bebidas. Si ustedes se fijan, uno cuando va nombrando los distintos productores no tienen nada que ver entre ellos porque son incluso de rubros distintos. Pero lo único que tienen en común es que tienen que de alguna manera contratar a los gestores, que son los que recolectan, los que clasifican, hacen pretratamiento y finalmente los que valorizan. Efectivamente, si cada productor, imaginémonos que acá hay miles de productores afectados por la ley REP, se pone a contratar a cada uno de los recolectores, clasificadores y valorizadores para hacer la recolección domiciliaria, sería un desastre. Y por eso que existe el sistema colectivo de gestión. El sistema colectivo de gestión finalmente tiene socios, que son estos productores, y se dedica a contratar mediante licitaciones abiertas a los recolectores, clasificadores y a los valorizadores. ¿Y para qué? Para indicarle al Ministerio de Medio Ambiente que la sumatoria de todo lo que los socios del sistema de gestión ponen en el mercado ha sido cumplido respecto de el trabajo que han hecho los distintos gestores y también de las obligaciones impuestas por el decreto. Eso es lo que hace el sistema de gestión. El sistema de gestión, por lo tanto, no es un sistema, no es un gestor, ni tampoco es una empresa productora. Es efectivamente una entidad que no reparte utilidades, que no tiene ánimo de lucro, que está justamente al medio y que su único fin es hacer que los distintos tipos de productores cumplan la normativa de la ley REP, cumplan la normativa del decreto a través de la contratación de las distintas eslabones del reciclaje. Hoy día el sistema de gestión está integrado por estas 3 personas, es un proyecto, y ahí voy a decirles por qué esto es un proyecto, todavía no es una empresa. Está Natalia Silva, que es nuestro gerente técnico, que está a cargo del ecoetiquetado, el tarifario, el ecodiseño, y está Melissa Gómez, que está a cargo de todo el relacionamiento con las municipalidades y también con el relacionamiento con los gestores a través de los distintos pilotos que estamos haciendo. Esto es una empresa, como decía antes, que lo más probable es que seamos alrededor de 40 o 50 personas que va a tener esta cobertura a hacer que finalmente la ley REP se cumpla. Los socios fundadores de este sistema de gestión, porque este sistema de gestión tiene que partir en alguna parte y por eso es que hoy día estamos albergados en AVE Chile, básicamente porque el gremio y 10 de las principales empresas del gremio dijeron tenemos que hacer este sistema de gestión desde ya. Tenemos que hacer que esto empiece a partir porque hay muchas cosas que tenemos que estudiar y también muchas cosas que tenemos que ejecutar legalmente antes de operar. Y por lo tanto, independientemente que esto no parta hoy día, tenemos que empezar a juntarnos desde ya. Y por eso es que hoy día, de estos socios que partieron en AVE Chile, que fueron 10, hoy día hay 25 socios de 5 industrias distintas. Fíjense ustedes que está, por ejemplo, acá Natura, L'Oreal de la industria cosmética, está AB InBev, que es de la cerveza Becker, está British American Tobacco, está Softis con los productos, por ejemplo, Confort o distintos productos Tichu, está Empresas de María con los productos Virginia, y está el retail también. Y el retail está porque importa productos para venderlo y también porque tiene marcas propias las cuales comercializa. Evidentemente, el sistema de gestión no van a ser solamente estos 25 socios fundadores. En otras latitudes los sistemas de gestión están compuestos por miles de empresas. Por ejemplo, el sistema francés son 12.500 empresas. Y lo más probable es que acá pase lo mismo. Cuando ya empecemos a operar, se empiecen a integrar los demás socios que van a ser, en este caso, socios activos. Estos socios fundadores son los que están colocando los recursos para que el sistema de gestión comience desde ya a pasar las distintas etapas hasta su término de gestión. Los ámbitos de acción, ¿cuáles son? Los residuos domiciliarios, que son los más complejos que los que hemos hablado hasta ahora, pero también los residuos domiciliarios, no domiciliarios, perdón. Es decir, el sistema de gestión se va a encargar de la línea base, lo que ponen sus socios en el mercado, tanto a nivel domiciliario como a nivel no domiciliario. ¿Y por qué? Porque piensen ustedes que, por ejemplo, para que una empresa que vende fideos le llegue ese fideo al ciudadano, pasa generalmente por un retail
Y entre medio hay un envase secundario, que en este caso es una caja de cartón, que también es parte de lo que tiene que gestionar y lo que tiene que preocuparse la misma empresa. Por eso es que el sistema de gestión está a cargo tanto de los residuos domiciliarios como los residuos no domiciliarios. Para los primeros vamos a tener una estrategia de full cost, es decir, aquí vamos a encargarnos de todos los costos, y para los segundos una estrategia que se denomina monitoring o monitoreo de datos. Y aquí lo voy a explicar. La cobertura, como señalábamos antes, es una cobertura nacional. Esto no es un sistema de gestión que solamente es de una región, porque las distintas marcas no venden solamente en ciertas regiones. Generalmente las marcas venden a lo largo de todo el país. Ahora, ¿por qué un sistema de gestión colectivo y por qué no un sistema de gestión individual? Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué lo van a hacer colectivo? ¿Para qué hacen toda esta entelequia de juntarse entre todos? Porque, según lo que indica el decreto, si usted es un productor y quiere hacerlo individualmente, lo puede hacer, efectivamente tiene que crear un sistema de gestión, no lo puede hacer con la misma empresa, tiene que crear un sistema, una empresa aparte, que no reparta utilidades y que contrate a los gestores. Pero, si usted es un productor que, por ejemplo, produce pipeños San Isidro, supongamos, bueno, va a tener que ir a buscar el plástico de pipeños San Isidro. No le sirve ir a buscar plásticos de otras marcas. Para los sistemas de gestión individual, si el sistema de gestión, si ese productor pone una cantidad de packaging en el mercado, tiene que ir a buscar su marca, a diferencia del sistema de gestión colectivo que puede ir a buscar materialidades. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no lo hicieron mucho más libre? Básicamente porque en este caso el ejemplo es bastante simple, porque es un envase PET. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un productor que vende pinturas? Si ese productor vende pinturas, lo pone en un tarro de metal, y evidentemente si no tuviese esta restricción, no iría a buscar ese tarro de metal. Lo más probable es que iría a buscar otros metales más sencillos, por ejemplo, una lata de cerveza o una lata de bebida. Y como eso finalmente generaría un caos importante, por eso es que existen estas restricciones. Generalmente estas restricciones son experiencias que se han traído de otros países, de manera que esto finalmente funciona armónicamente. Vamos a los residuos no domiciliarios. Los residuos no domiciliarios, que aparece lo que se denomina consumidor industrial, que finalmente son los patios traseros de las empresas que cuando funcionan generan packaging porque viene otra empresa y le vende algún producto envasado. Entonces aquí lo que sucede es que el sistema de gestión va a operar con una cosa que se denomina, y aquí me voy a acercar, que se denomina monitoring. ¿Qué es lo que significa el monitoring? Básicamente que, imaginémonos que un productor, en este caso, vámonos de nuevamente a la caja de cartón, que es un buen ejemplo, un productor de tallarines le vende a un retail tallarines, en este caso envasados en plástico, pero dentro de una caja de cartón. Y por lo tanto, la caja de cartón queda acá en el consumidor, queda acá en su cliente. Y lo que hace este cliente hoy día es que las cajas de cartón las opera con un gestor, con algún gestor que compre o que gestione, en este caso, los cartones. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema de gestión? Básicamente va a recolectar los datos de lo que puso, en este caso, el productor, y por otro lado, lo que finalmente ese gestor hizo con ese cartón. Evidentemente, hoy día los gestores que se dedican a la recolección de residuos reciclables, lo que hacen con ellos es comprarlos para después reciclarlos. Entonces lo que hace el sistema de gestión básicamente aquí no interfiere entre el contrato que va a tener el consumidor industrial, por ejemplo el supermercado, con el gestor, sino que lo único que hace es capturar datos. Y finalmente el cumplimiento de metas se va a hacer a partir de eh, lo que se recabe de los datos, de la información A, que es la información del productor, que le dijo al sistema de gestión, yo puse, por ejemplo, 100 toneladas de cartón, y por otro lado, la información B, que en este caso se la da al gestor que opera con el consumidor, que lo que indica es que yo de las 100 toneladas que estaban en los patios traseros, yo logré capturar 80 y por lo tanto el cumplimiento de meta en este caso es de un 80%. Esto se trajo de Bélgica, es como funciona el sistema de gestión Valipack en Bélgica y efectivamente es la forma más costo eficiente porque aquí no estamos duplicando lo que hoy día el mercado ya funciona, dejamos que el mercado siga funcionando, básicamente porque el mercado industrial tiene unas altas tasas de reciclaje y el sistema de gestión se va a meter solamente para dar incentivos en aquellas partes en donde no sea negocio reciclar. Les pongo un ejemplo, lo más probable es que los plásticos de Antofagasta o los plásticos de Arica, el stretch film no sea rentable ir a buscarlo por ningún gestor hoy día le da esa ecuación. Lo que va a pasar es que a medida que va aumentando las metas, el sistema de gestión, cuando le falten kilos, va a poner incentivo para que los gestores les sea negocio ir a buscar, en este caso, a estas distintas partes, a estas distintas latitudes del país,
y aumentemos las tasas de reciclaje. Con eso finalmente hay un win-win, porque al consumidor industrial no le cuesta dinero hacer una gestión, y por otro lado el gestor va a recibir la oportunidad de poder aumentar su nivel de participación en negocios de reciclaje. Vamos a los residuos domiciliarios. En este caso aquí estamos hablando de hacerlas todas, es decir, comprar el contenedor que va a tener el ciudadano en su casa, contratar la logística de recolección, la clasificación y posteriormente hacerse cargo de la venta de los residuos recolectados, que puede ser una venta en Chile o bien una venta en el extranjero. Por otro lado, como todo, acá es una empresa que va a tener una estructura de recursos humanos, pero un gran gasto en comunicaciones. Piensen ustedes que tenemos que hacer que todo el mundo recicle. Esa cosa es bastante difícil y lo más probable es que tengamos que hacer campañas ciudadanas, campañas escolares, que tenga que ir a bailar a los matinarios. Ustedes no se rían de eso, por favor. Yo esto lo estoy haciendo por el reciclaje. Y evidentemente vamos a hacer que la comunicación sea lo más transversal posible, de manera que todo el mundo sepa que hoy día a la luz, al alero de la ley REP, se está reciclando de una manera distinta. Vamos a ver un ejemplo extranjero que siempre es importante. Vamos a los españoles. Los españoles comenzaron en 98 con un 5% de material reciclado. Aquí me voy a aumentar esto. Y hoy día están sobre el 70%. Entonces, efectivamente, la ley REP lo que hace es que las tasas de reciclaje aumenten significativamente, porque finalmente lo que hacen es poner un responsable, que en este caso es el sistema de gestión, para que esto funcione. El sistema de gestión español, que se llama Ecoembes, se gasta para estos 530 millones de euros. ¿En qué se gasta? 95% básicamente en costos operacionales, 5% en gastos, como veíamos antes. Y aquí es donde sacan las platas para eso. El 10% es en virtud de lo que vende ese sistema de gestión. Los residuos que recolecta y los vende, de eso puede cubrir el 10% de los costos anteriores. Y el 90% del costo restante son suministrados o son financiados por las empresas socias. Esto es el corazón financiero de la ley REP, y por esto que esto es un cuerpo que gestiona básicamente económicamente esto, porque traspasa en este caso la responsabilidad financiera de los productores para que el sistema de gestión pueda finalmente poder operar esto, porque el reciclaje domiciliario no suma positivamente, no es un negocio que hoy día renten todos los packaging, como es el negocio, por ejemplo, de los residuos no domiciliarios. Bueno, lo bonito va a ser cobrar esto para adentro, ahora, porque cuando uno dice voy a cobrar el 90% de los costos que no están cubiertos porque solamente el 10% lo puedo cubrir por la venta, tengo que ir a cobrar para adentro, a mis socios. Bueno, ¿qué es lo que hace ahí uno? Uno tiene un presupuesto anual, que son costos operativos y costos no operacionales, y esto se divide por los kilos puestos en el mercado, básicamente para obtener una denominada ecotasa o una tarifa que se cobra por kilo de material a cada uno de los productores. Y aquí vemos otro ejemplo, en este caso el ejemplo español y belga. Vamos al ejemplo español. Básicamente las tarifas se ven así, como ustedes pueden ver acá. Son materialidades que tienen tarifas por unidad de kilo. En este caso son euros por kilo, que aquí lo transformé en pesos por kilo. Entonces ustedes se fijan que los plásticos son los que más pagan, y en este caso el vidrio es el que menos paga. Vamos al caso belga, lo mismo pasa aquí, el papel y el cartón son los que menos pagan, y por el lado de los otros residuos son, por ejemplo, el cartón para vida tiene también un costo alto. Eso es lo que va a pasar finalmente, eso es la tarificación que va a tener el sistema de gestión independiente del tipo de productor, o básicamente aquí lo que vamos a nosotros a cobrar por materialidad. Y cuando uno pasa esa materialidad al envase mismo, porque una cosa es que esto sea por kilo, pero otra cosa es cuánto pesa cada uno de los envases, estamos hablando de que esta cosa encarece más o menos 10 pesos por kilo los envases, en virtud de lo que las tarifas que hoy día hay en Europa. Otro concepto relevante que hay acá es lo que se denomina ecomodulación. ¿Qué es la ecomodulación? Bueno, esto es, si nosotros tenemos un envase que en este caso vendemos un producto que es un detergente líquido, el envase verde es sustentable, verde, buena onda, y el envase gris es todo lo contrario, no es sustentable, no es reciclable y es fabricado con un plástico re malo. Bueno, lo que pasa es que si yo hago la cuenta dentro del sistema de gestión, lo más probable es que no me compren a mucho dinero el envase sustentable, porque el plástico no tiene un muy buen precio, y por lo tanto, y por otro lado, botar a la basura tampoco es tan caro en Chile. Y por lo tanto, va a haber una diferencia entre ambos packaging de más o menos 50 pesos. Evidentemente, los productores que utilizan el envase gris con este diferencial de precio no van a tener mucha intención de cambiarse.
Lo que hace la ecomodulación que está dentro de nuestro decreto, que es una cosa que apareció en los últimos 5 años en Europa, es que esta cosa aumenta, es decir, con la ecomodulación hay incentivos para los envases más sustentables y hay penalizaciones para los envases no sustentables. ¿Para qué? Para que finalmente ocurra lo que se denomina ecodiseño, que los productores, que finalmente son los que eligen un envase, se cambien de un envase no sustentable a un envase sustentable. Como señalaba antes, esto es un proyecto y ya no es una empresa, esto tenemos que pasar por la Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Ministerio de Justicia y finalmente la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Lo más probable es que partamos ahora la tramitación en octubre de este año y terminemos por allá por diciembre. Esperamos, ojalá que no pasemos para el 2022 porque ya las metas y obligaciones de la ley REP parten a mediados del 2023. Estamos haciendo prototipos también, salimos a las calles a hacer cosas, porque una cosa es que yo les cuente esta cosa re bonita con un PowerPoint o haga varios Excel, pero otra cosa es con guitarra, otra cosa es en la calle. El piloto en las casas tuvimos que suspenderlo por la pandemia, lo vamos a retomar el próximo año, que hicimos un convenio con AMUSA, pero aquí hicimos un piloto bastante grande que es el 90% de las viviendas de Providencia, son 63.000 viviendas, que hicimos una licitación abierta donde convocamos a más de 15 gestores, en los cuales tuvimos la oportunidad de contratar la recolección, la clasificación y la valorización. Y para estos dos pilotos nos gastamos 1.650 millones para un piloto de 24 meses en Providencia y de 12 meses en Quilicura. Todos estos pilotos son financiados por las empresas que son parte del sistema de gestión. Aquí no hay financiamiento público detrás. ¿Cómo será la relación con los actuales actores del ecosistema? El sistema de gestión para nada viene a inventar lo que es el reciclaje en Chile, ni tampoco estamos muy lejos de eso. Claramente tenemos que insertarnos en donde hoy día hay productores de envases que están haciendo esfuerzos por el ecodiseño, evidentemente las empresas reguladas que van a ser nuestros socios, los gestores que esperamos que muchos de los gestores actuales aumenten sus volúmenes de negocio y que aparezcan nuevos gestores también. Estamos en conversaciones con otros sistemas de gestión, estamos conversando con los belgas, los alemanes, los franceses, los españoles. También tenemos que ser nuestros partners las municipalidades, la academia, por todo el tema de la innovación, los gremios, organizaciones, ONG, para qué decir los consumidores, los ciudadanos y el Ministerio de Medio Ambiente. Pero hay dos stakeholders que son principales acá, y que son básicamente la municipalidad y los recicladores de base. ¿Por qué? Básicamente porque la municipalidad hoy día lo que hace una licitación pública para botar basura, para que haya una recolección y para que se vote. Y las municipalidades que tienen más financiamiento, que tienen más presupuesto, pueden hacer puntos verdes, puntos limpios y recolección selectiva. Y aquí aparece la paradoja del reciclaje, porque uno dice, oye, pero ¿por qué las municipalidades no hacen reciclaje si con eso se ahorra dinero? Porque gestionar la parte de abajo cuesta aproximadamente 10 veces lo de arriba. Gestionar un punto verde, un punto limpio, una recolección selectiva sale aproximadamente 500 pesos por kilo y botar a la basura está en torno a los 40 o 50 pesos por kilo. Y aquí aparece, por tanto, de inmediato una diferenciación entre aquellas municipalidades que tienen recursos para hacerlo y las que no. Lo que va a pasar después es que el municipio va a seguir encargándose de la basura, pero el sistema de gestión es el que va a financiar y se va a preocupar de las licitaciones en este caso, de los residuos reciclables de envase y embalaje. Lo que se piensa y lo que quiere hacer el Ministerio de Medio Ambiente con esta estrategia a largo plazo es que ojalá menos de un 20%, alrededor solamente de un 16% se bote la basura, básicamente porque el SIC se va a encargar de los residuos reciclables y porque va a haber una estrategia nacional de residuos orgánicos que se va a encargar del otro 50% de los envases, de los residuos que están en la bolsa negra. Entonces, efectivamente, aquí hay una estrategia detrás que involucra mucho más allá que la ley REP y evidentemente se va sumando y va transitando a lo que queremos, que es básicamente ir hacia una economía mucho más circular. Pensemos lo que hay ahora en la recolección. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos tres formas de funcionar nosotros. Una forma es una licitación independiente, que es lo que hicimos en Providencia. Nosotros en Providencia dijimos, mira, la comuna hoy día, la municipalidad tiene un contrato que está activo con el reciclador que hoy día está haciendo la recolección de basura, y nosotros hacemos una licitación independiente a ese contrato en forma paralela y contratamos al gestor que nos va a hacer el trabajo. Eso es totalmente independiente. La otra forma es hacer una licitación conjunta. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que hoy día tienen estas cosas conjuntas. En la misma licitación tienen basura y recolección de residuos reciclables.
Y ahí es donde nosotros podemos participar en conjunto con el municipio, haciendo una licitación en conjunto, para que el municipio se haga cargo de la recolección de basura y nosotros nos hagamos cargo del financiamiento de la recolección de reciclables. Y la otra cosa es que contratemos al municipio para que haga esta tarea, básicamente porque hay municipios que tienen camiones propios y que hacen la recolección de residuos de manera autónoma. Entonces nosotros también tenemos estas tres posibilidades de poder interactuar con los municipios. Lo mismo pasa para el caso de la clasificación, independiente, conjunta o bien contratar el municipio. Como señalábamos antes, la única cosa que se devuelve al sistema de gestión en términos de flujo de dinero es lo que logremos vender para la valorización. Los recicladores de base, y con esto termino, hoy día el panorama actual es que un triciclo más o menos puede ir a capturar 80 kilos de material. Cuando el precio del cartón está bueno, los recicladores de base haciendo 2 vueltas diarias, 24 veces al mes, se pueden llegar a ganar alrededor de 300.000 pesos. Pero cuando el precio del cartón está bajo, evidentemente esa baja de precio va directamente a sus finanzas. Entonces, no es que ganen un porcentaje menos, sino que ganan varias veces menos, producto de que la oscilación de, en este caso, una materia prima primordial para los recicladores de base como es el cartón. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se hace cargo el decreto? ¿Cómo se hace cargo la ley REP? Es que el reciclador de base está mencionado como un gestor que tiene que estar dentro de la ventanilla única de la red C, y el sistema de gestión podrá pagarle por servicio. Entonces, a través de una contratación directa. Y eso cambia muchísimo porque finalmente lo saca de esta vulnerabilidad de los precios de mercado. Y por otro lado, también podemos contratarlo sin pasar por una licitación, que es un mecanismo que evidentemente tiene una carga administrativa que los recicladores de base no son capaces de poder enfrentar de buena manera. Entonces, por un lado, si queremos contratar a los recicladores de base para que hagan recolección, tenemos que contratarlo, ok, pero en las mismas condiciones que contratamos un camión. Si yo en una licitación terminé pagándole a un camión 100 pesos por kilo por recolectar, no le puedo pagar 20 pesos a un reciclador de base. Tengo que pagar tarifas en igualdad de condiciones. Por otro lado, también viene una incorporación de al menos un 50% de recicladores de base en las instalaciones de recepción y almacenamiento. Fíjense que cuando incorporamos a los recicladores de base en estas instalaciones, le estamos dando evidentemente un bienestar mucho mayor, porque ya no van a estar bicicleteando por las distintas calles, sino que van a tener un lugar en donde poder trabajar, en donde poder almorzar también de buena manera, en donde poder hacer su trabajo protegido, por ejemplo, con las inclemencias del tiempo. Y por otro lado, tenemos que claramente tener un plan de formalización. Si queremos integrar a los recicladores de base, tenemos que formalizarlo, y por lo tanto nosotros como sistema de gestión tenemos que ocuparnos de ese plan para que finalmente todo lo que acabo de señalar funcione. Con esto termino y les quiero compartir el sueño que señalaba antes de pasar a esta economía lineal de extraer, producir, consumir y botar a una economía circular. ¿Y por qué le denomino sueño? Porque los sueños al principio son imposibles, luego son improbables, pero si nos comprometemos en verdad entre todos, se van a volver inevitables. Muchas gracias, quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, Isidro. Si quieres, bueno, si es que tal vez hay una duda después, podemos volver a compartir la pantalla. Muchas gracias, espero que los 105 asistentes que somos les haya servido harto esta presentación para entender un poco más de todo lo que se viene en términos de la ley REP. Y vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que van a hacer las preguntas por el chat y las vamos a ir abordando. Primero tengo unas preguntas sobre los palets de madera, si están contemplados como parte de los embalajes. No, los palets de madera no están dentro de las subcategorías que señala el decreto. Como visualizábamos antes, son solamente 5 categorías en el sector domiciliario, y en la parte no domiciliaria son 3 inclusive. Está solamente metales, papeles y cartón y plástico. No está considerada la madera como un residuo que tenga que hacerse cargo, en este caso, las empresas que ponen madera en el mercado. Lo que sí, los pallets de plástico sí terminan siendo bajo la materialidad de plástico. Sí. Bueno, alguien pregunta como también por los palets de madera, pero también por el acero suncho. Sí, los sunchos son es un embalaje. Efectivamente, el suncho de metal o el suncho plástico está dentro de los envases que se ponen en el rubro o en la categoría no domiciliaria. Y por lo tanto, una empresa que, imagínense, una empresa que vende productos a otra, y que para esto
imaginémonos primero un producto, no sé, una botella o algo en el cual yo ponga dentro una caja de cartón. Bueno, esa caja de cartón la tengo que poner arriba de un pallet para poder trasladarla. Pero para ponerla arriba de un pallet tengo que ponerle stretch film y tengo que ensuncharla. Todo lo que acabo de escribir son embalajes. El suncho, que en este caso es de metal o plástico, termina siendo un envase, un embalaje para que está contenido dentro de la ley REP, y en este caso el stretch film, la caja de cartón y el embalaje primario también están dentro de la ley REP. Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas como más específicas. Quisiera saber si se ingresaron los estatutos del sistema de gestión al TLC y en qué fecha. Eso va a ser a partir de octubre de este año. En octubre se ingresan. Sí. ¿Y En cuánto octubre tiempo se ingresamos, demoran? es bastante incierto. Nosotros visualizamos que toda la tramitación que señalaba antes en esta carta GAN nos va a demorar aproximadamente entre 12 a 15 meses, y por lo tanto esperamos ya salir de ahí en diciembre del año que viene o ya estar en el 2022 ya como una empresa totalmente fuera, en este caso, del gremio que nos alberga hoy día y empezar a operar, porque, ojo, si bien la ley REP parte el 2023, en este caso nosotros tenemos que empezar a hacer las licitaciones mucho antes. Imagínate tú, por ejemplo, una planta de clasificación que hoy día no existe. Yo no puedo hacer una licitación de una planta de clasificación de un mes para otro, tengo que hacerla evidentemente mucho antes. Esto es un poco lo que pasa, por ejemplo, en el sector eléctrico, que cuando uno dice voy a licitar, en este caso, una empresa generadora, tienes que licitarla mucho antes. En el caso de las plantas de clasificación, tienen esto, en la parte de la recolección, tiene la lógica de instalar camiones, que no es tanto, igualmente necesita a lo menos 3 meses para esto, y evidentemente empezar a visualizar dónde vas a valorizar esto, porque de repente los mercados internos se copan y tienes que empezar a buscar mercados en el extranjero. Por lo tanto, la tarea es una tarea tanto de cobertura geográfica, de recolección, pero además también después de pretratamiento y de valorización. Ya, perfecto. Tan buenas las Siguiente preguntas, pregunta, están lloviendo las preguntas. ¿Hay tan un plan buenas las para hacer preguntas. valorización energética de residuos? Esa es una muy buena pregunta porque este ciudadano es ingeniero eléctrico, entonces la chispita empieza a aparecer de inmediato cuando aparece esa pregunta. Lamentablemente, la valorización energética no está contemplado dentro de la ley REP para envase y embalaje, y por lo tanto no vamos a estar haciendo valorización energética al principio, básicamente porque el Ministerio dijo, si dejo esta llave abierta, lo más probable es que van a ir a valorizar energéticamente todo en lugar de reciclarlo mecánicamente. Hay que entender que nuestra reglamentación es mucho más eh, estricta que la europea. Los europeos pueden ir a mandar a valorización energética. De hecho, cuando uno ve qué es lo que recuperan los europeos, finalmente recuperan puras cosas, lo que ellos le llaman cuerpos huecos, que son o botellas de bebida o botellas de champú, pero no recolectan mucho en base, digamos, flexible, porque el otro lo mandan a reciclaje, en este caso de valorización energética, con aprovechamiento eléctrico. Entonces, claramente, nuestra reglamentación es mucho más específica y es mucho más fuerte, es mucho más estricta. Perfecto. La REP entregará incentivos a las municipalidades por aumento de reciclaje y en cuanto a los residuos se aumentarán los impuestos y estándares a los basurales y se favorecerá el reciclado. Perdón, la primera parte no te entendí muy bien. Que si la ley REP va a entregar incentivos a las municipalidades por aumento de reciclaje. Lo más probable es que nosotros tengamos convenios con municipalidades, como visualizaba antes, hay tres posibilidades, o lo hacemos con ellos, o lo hacemos solamente con los gestores, y cuando lo hagamos con las municipalidades, efectivamente, lo que vamos a hacer es establecer un convenio en donde haya un financiamiento para que finalmente esto opere. Recordemos que, como decía antes, la operación del reciclaje es extremadamente caro, porque cuando uno, pensemos logísticamente, cuando uno va a buscar algo a una casa y va a buscar material liviano, con el mismo camión estás trayendo muchos menos kilos que al momento de traer una cosa mucho más pesada. Entonces, el peso por kilo aumenta exponencialmente. Y por lo tanto, claro, nosotros vamos a ir por ese lado. Por el otro lado, tiene mucho más que ver con la estrategia de economía circular que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, que señala que si el precio de la basura, el precio de botar en un relleno sanitario es muy bajo, evidentemente todos vamos a ir a botar a la basura. Si reciclar es mucho más caro más encima. Pero efectivamente no es tan fácil cambiar esto.
porque hoy día solamente el 20% de los ciudadanos pagan por la gestión de residuos. El otro 80% está exento. Y por lo tanto, el hoyo que hay financiero en las municipalidades es tremendo. Entonces, si nosotros hoy día aumentamos los precios, pero no cambiamos la forma en que eso se financia, esto va a generar mucho más hoyo financiero, finalmente esta cuestión va a colapsar. Por lo tanto, yo creo que hay que hacerlo de manera eh, bastante bien pensada para que esta cuestión genere los incentivos que queramos, que es finalmente que cuando uno va a botar a la basura sea mucho más difícil y más caro. Perfecto, gracias. Un pequeño aviso, voy a ir haciendo preguntas que tratemos de que no se hayan visto en la presentación, porque entiendo que hay gente que llegó tarde y está haciendo, y pueden tener preguntas como de cosas que se en la presentación, pero con eso de contarles que después de esto se va a mandar el video y la presentación y van a poder como revisar bien la presentación de nuevo, entonces, para tratemos de ir más a las preguntas más específicas. Había una que era, ¿las metas corresponden a lo puesto en el mercado del año anterior o es en un año base? En el año anterior. ¿Por qué el año anterior? Porque de esa manera tú vas reconociendo las distintas esfuerzos por el ecodiseño. Imaginémonos, por ejemplo, que viene una viña y que pone y que vende, no sé, una cantidad de litros en el mercado y al año siguiente vende esa misma cantidad de litros en el mercado, pero redujo a la mitad el vidrio que en este caso utilizaba para las botellas. Y por lo tanto, el packaging, vendiendo lo mismo, es la mitad. Y de esa manera va a pagar menos dinero al sistema de gestión y efectivamente la cantidad de residuos puestos en el mercado disminuye. Por eso que tiene que ser siempre con lo que pasa en el año anterior. Perfecto. Acá tengo una pregunta que tiene que ver como con todas estas cositas chicas que vienen de repente con los residuos, las tapas plásticas, las cajas de leche, los corchos de las botellas de vino, las tapas metálicas de las botellas de vino. ¿Eso se recicla todo junto con el envase? ¿Cómo será la gestión de esos elementos o no está considerado? Dentro de las líneas bases, tú tienes que señalar como empresa todo lo que tu envase contiene. Si tiene algo de metal, tienes que ponerlo como metal. Si tiene, en este caso, vidrio, el vidrio. Si tiene una tapita plástica, todo eso tiene que ser por separado. Y por lo tanto, al momento que nosotros tomemos de la cantidad de socios que vamos a tener, todo lo que tenemos que ir a buscar, yo tengo que ir a buscar esas cantidades al mercado. ¿Cómo se hace esto afuera? Al principio se va a buscar las cosas más sencillas, después se va complejizando cada vez más el asunto. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que acostumbrarse a empezar a separar los packaging de la basura. Y eso no es sencillo. Al principio, en general, las personas separan el packaging más fácil. Y después ya se va acostumbrando a separar packaging más complejos que tienen que ser enjuagados o limpiados para que sean reciclables. Nosotros sí queremos hacer que esto sea lo más sencillo posible. Nosotros visualizamos que la forma más sencilla es que ojalá el packaging tenga un sellito que diga esto es reciclable, porque de esa manera vamos a decirle a las personas, oye, si usted tiene un packaging en sus manos que tiene este sello, póngalo en el contenedor que el sistema de gestión le va a disponer. Nosotros lo recogemos, lo separamos y vamos a valorizar cada uno por separado. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes estas tapitas de metal y van a una vidriera, en la vidriera se hace un pretratamiento. Se pica el vidrio y lo que finalmente se hace a través de un magneto, se saca esta parte del metal y finalmente eso se valoriza posteriormente. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta interesante. ¿Cómo se han abordado los residuos de envase de embalaje de productos adquiridos por comercio electrónico como Alibaba o Amazon? ¿Cómo lo ven para el caso de Chile? Eso es un tremendo pastel. Efectivamente, ese pastel no está hoy día cubierto en Europa. Esperamos que nosotros estamos hoy día ayudando al Ministerio de Medio Ambiente también, como muchos otros actores, a tener un listado de los envases que están cubiertos por la ley REP. Y nosotros esperamos que estos envases sean cubiertos. El problema es que Alibaba no está en Chile. Entonces yo voy a tener que ir a cobrar a Alibaba para allá, ¿qué me va a pescar? Tenemos que visualizar a dónde finalmente va a ser el responsable efectivamente de ese productor acá en Chile. Ya. Acá una pregunta bien específica, o sea, una contrarrespuesta al tema de la madera de antes. El DS12 en su artículo 5, en su inciso final, indica la categoría otros. ¿Por qué indicas que no se considera madera? Espérate un poquito, es el 12, en El artículo DS, cuánto? el DS12 en su artículo Ya, 5, en su inciso final. artículo 5, inciso final. Eh, bueno, señalo, es una pregunta como de abogado esta.
como que se me vino la ley encima. Bueno, la cosa es que efectivamente dentro del decreto lo que hay señalado son materialidades. En uno, no recuerdo efectivamente el inciso propiamente tal, pero aparecen las materialidades señaladas, las cuales van a ser sometidas a metas. Eh, yo lo que te puedo contestar al respecto es que en virtud de lo que aparece también en el cuerpo legal es que la madera no estaría incluida. Pero podemos seguir iterando y ahí tiene mi mail para que me escriba o me llame, así que encantado. Bueno, si alguien me quiere pedir el contacto de Isidro, obviamente me lo pide por correo y yo se lo puedo hacer llegar. ¿Cómo enfrentan los estatutos la falta de definición existente de consumidor industrial? Sí, efectivamente eso es, no está hoy día bien cubierto porque depende de otro cuerpo legal y efectivamente ese cuerpo legal se va a modificar para que finalmente el consumidor industrial sea mucho más amplio y finalmente sean los patios traseros de las distintas empresas. Hoy día está mucho más específico y creo que ahí efectivamente falta especificar un poquito más. Pero eso no es parte del decreto, sino que es parte de otro cuerpo legal. Pero ahí en la Oye, misma línea que hay... pero qué interesante las preguntas, ¿ya? Podemos estar hasta mañana con estas preguntas. El panel es, pero sí. uno no es experto, estos cabros. Y lamentablemente tenemos que cerrar a las 11 porque viene otro evento de acción, entonces tenemos que cerrar sí o sí. Bueno, En la misma línea, ¿cómo conversará la reportabilidad de las metas con SINADER para el caso de consumidores industriales? sí, eso corre por dos cosas, dos partes distintas. El SINAER tiene que cualquier empresa que genere más de 12 toneladas al año tiene que reportar por SINAER. Eso va a seguir así. Otra cosa es que nosotros como sistema de gestión, con este tema del monitoring, vamos a pedir datos de lo que se reporta, el mismo dato que se reporta al SINAER, solamente que en este caso vamos a ir cruzando los distintos datos desde los que generan hasta los que gestionan. Por ejemplo, el ejemplo que daba con la caja de cartón que genera un productor, que en este caso el retail lo gestiona con algún gestor, se va a cruzar esos datos para empezar a cumplir las metas en virtud de eso. Pero son dos cosas distintas. El SINAER va a seguir y otra cosa es la normativa REP. Perfecto. Muy rápida la respuesta, Isidro. Muchas gracias. En honor al Pero, tiempo. pero si acá estamos, pero para que usted me diga, ¿no? Usted me hace y yo, de inmediato, con todo. Ya, acá hay un par de preguntas sobre qué hacemos con las empresas que, por ejemplo, enviamos nuestros envases como producto al extranjero. ¿Cómo se hace Mm. cómo Sí, se hace cargo? en el caso, y por eso que la ley señala que solamente es para los envases que finalmente se ponen en Chile. Cuando tú envías un producto al extranjero, imaginémonos una viña que exporta vinos a Inglaterra, en este caso el SIC de Inglaterra, el sistema de gestión de Inglaterra, tiene que encargarse de ese packaging de allá. En este caso, si una empresa todo lo que produce en Chile lo exporta, no tendría que cumplir esta recolección interna, porque todo el packaging está afuera. Pero en ese caso, con el caso de Amazon antes, ¿no sería lo mismo como para Chile, que Chile se hace cargo de los residuos que entran por Amazon? Claro, lo que pasa es que Amazon, cuando tú le compras a Amazon, le compras directamente. En cambio, cuando tú vendes como viña al extranjero, tú le vendes a alguien allá. Y ese alguien que te compra es el que se hace cargo. En el caso acá, cuando tú le compras a Amazon, tú eres el que compra. Entonces, quedaría como responsabilidad tuya. Sí, ese es el problema, cuando pasa directamente de la empresa al consumidor y tú traes algo de afuera empaquetado, ¿quién es el responsable al final? Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a mandar la encuesta de satisfacción, no sé si me la mandamos al final de nuestro evento para que la respondan, dura muy poco, pero para tener una idea de qué tanto les gustó el webinar y propuestas para siguientes temas que podamos abordar en los meses que nos quedan del año. Ahora sí, pasamos a la pregunta, es si es que externalizas tu servicio de producción como empresa, ¿hasta dónde te haces cargo como la empresa? ¿Hasta dónde llega tu punto? Sí, eso es interesante porque aparece una cosa que se denomina maquila, que es cuando alguien te envasa esta cosa. Por ejemplo, el retail hace mucho eso. Le pide a otro que lo envase para que finalmente le ponga la marca propia. El que pone la marca es el que se hace cargo finalmente. Entonces, cuando tú tienes un proceso de maquila entre medio, y en este caso tú vas a vender con tu marca, tú tienes que hacerte cargo porque finalmente tú eres el que está enajenando por primera vez el producto puesto en el mercado.
Gracias. ¿Cuál es el incentivo en las instancias formativas consideradas para que las personas separen y limpien, de ser necesario, adecuadamente sus residuos? Aquí tocan un punto súper interesante. ¿Ustedes saben por qué el europeo recicla, no? Porque el europeo si no recicla le pasan un parte. ¿Por qué usted tiene un chaleco amarillo en su auto? Ah, no porque se esté cuidando, no, 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 porque le van a sacar un parte. Acá en Chile no nos van a sacar partes por no reciclar. Y por otro lado, no pagamos por la basura que botamos, el 80%. Tú te podrás imaginar lo complicado que es ir a reciclar a las casas. Efectivamente nos faltan mecanismos para que finalmente, porque aquí estamos apelando a la motivación, nosotros estamos apelando a que nosotros seamos tan motivadores y tan simples para que muchas personas se suban a este tren del reciclaje. Pero si no se suben no les pasa nada. O sea, si no, a lo mal ven el vecino y dicen, ah, tú no recicláis, mala onda. Pero no le va a pasar nada más que eso. Y efectivamente, en otros países, claro, tú tienes eh, eh, una reglamentación que te ayuda a que mucha más gente recicle. Sí. Y una pregunta sobre los estatutos que se ingresan en octubre, si se van a ingresar por sistema de gestión domiciliario solamente o por ambos, domiciliario y no domiciliario. Por ambos, como mencionaba antes, Por ambos. este sistema de gestión que estamos creando es un sistema que se va a hacer cargo del domiciliario y del no domiciliario. Hay que entenderlo eso muy bien porque la parte, yo no puedo pasar kilos del no domiciliario al domiciliario, aquí es la típica cuchufleta que uno piensa, no, si quisiera va a pasar los cartones del patio trasero para los cartones de domiciliario, no, eso no se puede, porque están súper bien trazados, la parte no domiciliaria, sobre todo con el tema del CINAR, está súper bien trazado de quién lo va a buscar y a dónde lo lleva. Yo no puedo pasar esos kilos de un lado para otro, tengo que monitorear eso para ver si el cumplimiento de metas no domiciliarias se está efectuando y si no poder incentivar a que el mercado funcione. Y por el otro lado voy a tener unas empresas que van a recolectar, el reciclador de base que van a recolectar, va a pasar por una planta de clasificación o un punto de clasificación y después se va a vender. Tiene un flujo totalmente distinto. Lo que pasa es que son complementarios, pero no se pueden pasar kilos de un lado para otro. Perfecto. Y ya una de las últimas preguntas, en ese contexto del garrote, ¿cuál ha sido el resultado de participación de las personas en los actuales pilotos? Mira, los actuales pilotos hemos estado en torno a, partimos con un 45, pero hemos estado hoy día, recordemos que el piloto de Providencia, bueno, vino en octubre del año pasado, pasamos octubre del año pasado, después vino la pandemia, o sea, es un piloto más aporreado que, o sea, si pasamos esta cosa con el piloto vamos a poder reciclar cualquier cosa al final. Pero, claro, las participaciones ciudadanas bajan, están en torno hoy día al 30%, lo cual para otros pilotos que han existido antes es alto, pero para las metas extremadamente bajo, nosotros necesitamos que a lo menos un 50 o 60% de la gente esté participando. ¿Y por qué? Porque si bien la gente participa, muchos de esos materiales finalmente no son necesariamente, van a ser reciclados porque vienen cochinos o porque es un material que no es reciclable o incluso porque no son en base de embalaje y de repente me ponen juguetes, me ponen un oso de peluche para que recicle. ¿Qué va a hacer con oso de peluche? ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente esas cosas suceden y para eso se necesita mucho más educación y se necesita hacer que todo este proceso sea mucho más fácil también para el ciudadano. Perfecto. Y ahora una pequeña encuesta en Zoom, porque nosotros lo que estamos considerando la posibilidad de hacer a finales de año, bueno, una idea que tenemos desde hace tiempo, especialmente con la que se ha hablado con las empresas de la PL, es hacer una especie de encuentro entre empresas productoras, como sería el caso de las que estamos acá, con gestores de residuos, con distintas como opciones de valorización. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, si es que lo vamos a hacer, si es viable o no, pero obviamente la primera parte de esto es para saber si hay interés de parte de ustedes de participar en una instancia de ese estilo. Entonces voy a hacer una mini encuesta que va a durar súper poco porque también nos queda poco tiempo. Entonces, la pregunta es cómo se estaría interesado en participar en un encuentro de vinculación con gestores de residuos. Lo que hemos visto en experiencias con el APL es que hay varias empresas que no saben cómo gestionar sus residuos, qué actores existen actualmente que lo pueden hacer. Entonces, obviamente la idea es hacer algún punto de encuentro. A nosotros como Acción Empresa, cada cierto tiempo nos llegan gestores de residuos diciendo, oye, me gustaría como contar lo que hacemos. Y nosotros decimos, bueno, tenemos que generar una instancia un poco especial para hacer eso, no podemos estar mandando correos como locos de todas las cosas que nos llegan. Entonces, obviamente, sería una buena instancia de poder como lograr
un punto de encuentro y que se potencie un poco este tema. Obviamente lo que decía Isidro al principio es que la idea es que si toda la empresa se mete al sistema de gestión se va a evitar este como razonamiento tan directo entre la empresa y el gestor, pero obviamente por mientras el sistema no esté en funcionamiento y aparte considerando los otros tipos de residuos que no están considerados en el sistema de gestión y la ley REP, obviamente es importante seguir avanzando por esos lados. Así que eso era una encuesta de 1 minuto y hay una clara preferencia, así que hay una clara tendencia, bueno, ahí se ve un poco la tendencia. Así que bueno, vamos a avanzar en esto, no les puedo prometer mucho, o sea, no les prometo nada, pero vamos a tratar de generar esta instancia dentro de lo que la pandemia consiste. ¿Cómo es la cuestión? Pregunta, después nos promete, ¿cómo es la cosa? No, estamos en un sondeo, un sondeo. Ah, un sondeo, ya, un sondeo. Está Sí, bien, está bien. primero para ver si está el interés, porque si no llamamos a la empresa y ninguna participa, no, tenemos que hacer un sondeo primero. Por supuesto, me parece muy bien. Muchas gracias, Isidro, estamos ya en la hora, muchas gracias a todos los participantes, y eso, cualquier duda que tengan, bueno, como les comenté, esto se les va a mandar un correo, entonces en la presentación, el video para que lo puedan revisar de nuevo, y cualquier duda que tengan, me pueden pedir el correo de Isidro o de alguien, y les voy a mandar el de él o de alguien más del sistema de gestión. Y eso, ojalá la encuesta de satisfacción que la puedan responder, también nuevos temas que puedan salir para próximos webinars. Ahí la mandé de nuevo al chat, así que eso, muchas gracias y que tengan una buena semana. Les mando cariños y gratitud por escucharme, por estar acá. La verdad, ha sido un muy, muy buen momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isidro. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Ya, se cierra. Adiós, Belén.